Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Preguntémonos sobre la relación de los padres con los hijos. ¿Cuántas veces o en cuántos hogares los hijos nacen, crecen, se desarrollan y se van? Y los padres nunca llegaron a convivir con ellos, a darles momentos de su tiempo y mucho menos a indagar, a investigar cuáles eran pues sus gustos, cuáles eran aquellas cosas que les preocupaban, que les inquietaban, que les provocaban miedo. Y cuánto tiempo perdido en una situación así. Queremos presentarles el día de hoy este tema. ¿Cómo pueden los padres conocer más a sus hijos? ¿A través de qué? ¿Por qué es importante hacerlo? Y para desarrollarnos este tema, nuestra especialista es psicóloga y colaboradora de Carpe Diem, nuestra querida Mónica Sanabria. Querida Moni, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto. Hola, Ver, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación que hoy me están haciendo a este canal nuevamente y sobre todo para traer nuevos temas innovadores y que nos van a ayudar, ¿verdad? Sin duda a todas las personas que estén mirando y sobre todo principalmente a los padres, cómo poder conocer a sus hijos. Sí, Moni, la verdad es de que qué importante es detenerse en este aspecto de todas estas estrategias que tú nos vas a compartir, de cómo pueden ayudarle a los padres a conocer más a sus hijos, porque muchas veces están presentes y están ausentes. Y cuando están ausentes, ni se diga. Por eso es importante estar siempre cerca de ellos y al tanto de pues esto que nos vas a comentar tú. Así es, a ver, pues qué importante es que los padres se den cuenta que pueden conocer a sus hijos. Lo que pasa es que en muchas ocasiones no conocen las herramientas para hacerlo. Hoy vamos a ver diferentes maneras en cómo es que los padres pueden conocer a sus hijos mediante lo que ellos eligen. Ni siquiera hay que hacer más cosas, lo tenemos al alcance. Puede ser a través de la música, a través del arte, a través de los videojuegos, de sus redes sociales, los amigos que tienen, e incluso los deportes que ellos eligen. Ahí está la clave de todo, pero entonces la pregunta es, ¿cuántos padres se detienen a decir, ¿por qué le gusta? ¿Por qué le interesa? ¿Qué es lo que le llama la atención de esto? Eso es lo que no hacen. Por eso vamos a ir analizando cada uno de los aspectos y vamos a ir conociéndolos principalmente, a ver, desde la parte emocional. ¿Qué es lo que nos dicen las emociones en base a lo que eligen? Y vamos a empezar con la música, a ver. La música, algo bien importante, eso casi todos los... Vamos a hablar específicamente de niños y de adolescentes en la elección de la música. Primero nos vamos a centrar en escuchar. Primero voy a escuchar cuál es el género que usa a mí, cuál es el que le llama la atención, si siempre es el mismo, si varía, si en algunos momentos se escucha uno u otro. El género primero nos va a decir la emoción que realmente siente, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos a un niño o a algún adolescente que escucha una música tranquila, bueno, nos habla a veces de cuestiones un poco más tranquilas, como que necesitan este espacio, pero a veces escuchamos jóvenes con música como muy ruidosa, muy escandalosa, y también nos habla de personalidades ansiosas, personalidades incluso como en este tipo de géneros un poco más agresivos, ¿verdad? También escuchamos esta parte como del enojo, como del impulso, como de la agresividad. Entonces, primero vamos a escuchar el género, pero no nos vamos cuidado con los papás.
No nos vamos a quedar con el género y, ay, es que ese género es horrible, está espantoso, está, ay, es que no. Vamos primero a tratar de ver la emoción del género. Si es una emoción en donde me está expresando mi hijo depresión, ansiedad, enojo. Pero ahora viene el siguiente paso importante. Número 2, la letra de las canciones. Realmente pregúntense, de las canciones que escucha mi hijo, ¿cuántas realmente me he sentado a escuchar y analizar el contenido? Eso es bien importante que los padres se hagan esta pregunta. ¿Cuántas veces yo me he sentado a escuchar la letra? A ver, ¿de qué se trata? ¿Cuál fue la inspiración de la canción? No, a veces no sabemos una o dos canciones de las que escuchan los hijos, pero ¿qué pasa con las demás? Y también es importante dejar que expresen. Muchos utilizan audífonos y esto nos habla como de una cuestión de yo me quiero centrar en mi mundo. Yo quiero escucharlo sin nadie. Y a veces escuchamos escándalo con bocinas y que todo el mundo escuche, el volumen bien alto. Y bueno, esto nos habla de una necesidad de ser escuchado. Escucha lo que te quiero decir, escucha el mensaje. Entonces eso es bien importante, pero también no nos vamos a quedar solo ahí. Ahora vamos a la parte del arte. No es lo mismo que un niño, un adolescente escoja un lápiz, a que escoja una crayola, a que escoja un plumón, a que escoja esta parte como de carboncillo. ¿Por qué? Porque la intensidad es muy diferente. La intensidad es la que cambia las cosas. Entonces, cuando empezamos a ver tonalidades bajas, pues nos habla igual de cuestiones en personalidades depresivas. Mientras más va subiendo, va siendo ansioso hasta llegar a un nivel de enojo, agresividad, impulsividad. Entonces, la tonalidad, en base a su elección del arte, va a tener mucho que ver. Ahora, igual, por ejemplo, hay niños o adolescentes que utilizan para crear cosas, como por ejemplo pulseras, o que crean con sus blogs, arman, cosas por el estilo. Y también ahí es otro punto en el que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si la complexión de lo que van a construir es dura, nos habla de una necesidad de sacar como esta ansiedad, este coraje, y lo que nos está transmitiendo es, me siento muy ansioso, necesito mantenerme ocupado. Cuestiones. Pero en cuestiones suaves puede ser, por ejemplo, como el foamy, que haya veces que hay el foamy moldeable, o por ejemplo cierta masa, cierta arena, que es como algo muy suavecito. También nos habla de personalidades muy depresivas o en la tendencia depresiva. Sin embargo, tampoco solamente me voy a quedar con esta idea. Yo voy a preguntarle directamente y decirle, ¿por qué te gusta la arena? ¿Por qué elegiste este material? ¿Qué te llama la atención? Porque digo, hay una gran variedad, pero ¿qué los hace elegir eso? Y entonces nuevamente vuelvo a esta parte del diálogo y en vez de decirle, ay, es que haces un tiradero, es que siempre es lo mismo, es que nunca recoges, bueno, podemos enseñarlos a que tengan cierto orden, pero no decirle, ay, qué feo, ay, ¿para qué haces eso? Ay, eso ni sirve, ¿en qué te ayuda? Ay, no, eso déjaselo a los niños, esto, o sea, empezamos a veces en muchas ocasiones, ¿sabes?, a denigrar estas elecciones que ellos hacen, ¿no? Entonces es detenernos y preguntar por qué. Y ahí es donde vamos a empezar a encontrar las necesidades. Ahora, otro punto importante, los videojuegos. ¿Qué pasa con los videojuegos? Esto está al alcance de todos, niños, adolescentes y demás. Y es bien interesante ver la gran variedad de videojuegos. Bueno, no solamente en las consolas tan variables que hay, pero hoy ya las pueden tener incluso hasta en los mismos celulares, en los iPads, en las computadoras, en las laptops. En todos lados está al alcance de los videojuegos. Y entonces, algo importante con los videojuegos es analizar, ¿verdad? Es analizar primero, ¿qué género de juego elige? No es lo mismo que coja uno de guerra, que coja uno de obstáculos,
que escoge uno solo de juntar ciertos puntos, que escoja uno de construir. Y desde ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo que está pasando, qué es lo que necesita sacar, liberar. Porque, por ejemplo, en el caso del de guerra, pues necesita sacar mucho impulso, mucho coraje, mucho enojo. Pero, por ejemplo, en el de ganar puntos, ¿qué es lo que necesita una competencia para ganar? O sea, esta necesidad de no perder, de no perder, de no perder. Necesito ganar más puntos, ganar más estrellas, ganar más esto, ¿no? También aquí podemos ver el lado compulsivo, donde se puede ver estas cuestiones donde podemos comprar cosas. No, es que yo voy a ganar más, y voy a competir más porque necesito ganar tantos puntos para obtener tal cosa. Material, objeto, carro, esto más. También tenemos lo que son los de velocidad. Bueno, también es otro importante determinar entre los videojuegos, ¿no? ¿Cuáles son estas categorías? Pero no solo nos vamos a quedar en que, escandalizarnos porque, mi hijo está jugando de guerra. No. Primero, tenemos que analizar ahora el siguiente factor. Porque aquí ya nos habla de una emoción que ellos necesitan liberar. Eso es un paso bien importante, lo que ellos necesitan liberar. Una emoción, una sensación, una adrenalina, un coraje, ¿verdad? O simplemente algo pasivo, ¿verdad? Hay algunos juegos que solamente son de construir, algunos juegos que solamente son para crear cosas, para diseñar, y entonces nos habla de personalidades pasivas. Y hay que ver primero en qué personalidad se encuentra mi hijo. ¿Qué elección tuvo? ¿Tuvo una elección desde lo agresivo? ¿Tuvo una elección desde lo pasivo? ¿Tuvo una elección desde esta parte competitiva de yo tengo que ganar y yo voy a hacer y no puedo dejar que me gane? Eso es número uno. Ahora, el siguiente género que tiene que ver en los videojuegos es si es individual o colectivo, porque ahí nos va a hablar de una necesidad emocional también. Si el niño o el adolescente juega un videojuego que es solitario, es decir, solo depende de él, es un juego individual, bueno, entonces nos habla de un posible aislamiento, de una necesidad de estar solo, en su espacio, en su mundo, a su ritmo, a su tiempo. Y también nos habla, mensaje para los papás, ¿no? De decir, necesito mi espacio. Lo que yo necesito es un espacio donde puedo estar tranquilo, donde puedo hacer lo que me gusta. Pero también hay las elecciones grupales. Hay muchos juegos que son grupales, por ejemplo, en este caso, los que son en línea, muchas veces son en línea, aunque no interactúes con los demás, y hay algunos que son en línea donde puedes interactuar con otras personas, y entonces ahí es donde vemos también cuál es la personalidad de mi hijo cuando juega. Entonces, ¿qué pueden hacer los papás? Sentarse a observar cómo están jugando sus hijos. Cuando juegan con otros que insultan, ofenden, humillan, se echan porras, se sienten mejor, o sí, tú puedes, vamos equipo, no sé qué, estamos con todo, o es ese, no, que tú no puedes, no sirves, no vales. Ahí es donde van a empezar a sacar lo que realmente son, lo que realmente tienen. Entonces, pero si yo no me pongo a escuchar lo que dicen, ¿cómo voy a saber qué es lo que hay? Porque esto es una representación de lo que afuera del juego también hacen, ¿no? Cuando ellos pierden en otros lugares también tienden a hacer, por ejemplo, las personas que insultan también van a insultar en otros lados. Las personas que echan porras también son optimistas en otros lados. Entonces es importante ver, es individual, es colectivo, pero cuando es colectivo, ¿cómo se relaciona con los demás? Porque ahí me voy a poder dar cuenta cuál es la interacción. Pues entonces, estos son algunos de ellos, Abel. Muy bien. Amigos de Cadena Sur, en este día la psicóloga Mónica Sanabria nos está hablando de este tema. ¿Cómo pueden los padres conocer más a sus hijos? Y ella nos está acercando a esta información que debe de ser valiosísima para nosotros. Ya nos habló de la música, del arte y de los videojuegos. Vamos a ver qué otras maneras hay que podemos hacer que trabajen a nuestro favor como padres para conocer más a nuestros hijos. Regresamos en breve aquí en Carpe Diem para estar siempre bien.
Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Amigos de Cadena Sur, pues seguimos aquí en Carpe Diem y el tema de hoy, ¿cómo pueden los padres conocer más a sus hijos? La psicóloga Mónica Sanabria está compartiendo una guía de aquellas situaciones que nos pueden ayudar a esto. Moni, antes de entrar a los otros tres contextos que nos has preparado para el día de hoy, yo quisiera preguntarte, relacionado con la música, con el arte y con los juegos. Como padres, pudiese ser que nos acerquemos a ellos y descubramos, por ejemplo, que escuchen música que a nosotros no nos gusta. Pero habría que preguntarse como padres, ¿y esta música es mala para ellos o es malo que lo escuchen? 2, como no me gusta a mí, tampoco debe de gustarles a ellos. Porque finalmente, ¿dónde está el respeto hacia los gustos? Y 3, una vez de que descubra yo, si es que descubro que esa música podría estar afectándolos en su formación, ¿qué es lo que yo debo de hacer como padre o madre al respecto? ¿Cómo debo de actuar cuando descubra algo raro por ahí? Y lo dejo también ahí sobre la mesa para el arte y para los videojuegos, Moni. Sí, realmente algo bien importante es que el objetivo de esto es aprender a conocer la personalidad de nuestros hijos, ¿verdad? Y sobre todo, qué es lo que nos están tratando de transmitir, porque muchas veces, aunque el género no sea como el más tranquilo, pero la letra que contiene nos habla mucho de su personalidad. Entonces, ¿qué puede servir mucho, por ejemplo, ya sea en los dibujos, ya sea en los videojuegos o en la música? A ver, primero es respetar un poco, o sea, el que a mí no me gusta un género indica que a los demás no tenga que gustarles ese mismo género. Ahora, ¿dónde podría ir lo dañino? Tal vez en el contenido de la letra. Por eso es bien importante que les comentaba, escuchar, ver el contenido del videojuego, si es un videojuego violento, pero hay que ver nuevamente la personalidad, el objetivo, hacia dónde va dirigido esa parte. Entonces, cuando yo ya empiezo a detectar estos factores que ya son como una señal de alerta, que ya son una señal de algo no está sucediendo bien, entonces me acerco primero al hijo y le digo, oye, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta de este videojuego. Posiblemente él diga su punto de vista, se respeta, pero sí es muy importante, a ver, que se pueda alcanzar a escuchar por qué le gusta. Y en base a eso, encontrando la necesidad, hacerle o ayudarlo a poder reflexionar en por qué no es sano que ese contenido lo tenga a la mano, ¿no? O sea, por ejemplo, cuestiones de violencia, cuestiones de matanzas, cuestiones de contenido incluso en un tinte pornográfico también, ¿no? Y entonces explicarles a ellos, tal vez no es apropiado para tu edad en este momento, por ciertas condiciones, pero no es nada más, no puedes jugar, está prohibido, no te lo voy a dejar, y se revientan y todo, no, sino explicarles las razones por las cuales es importante que ese juego no es apto tal vez para su edad, o que ese juego lo puede llevar a otro tipo de acciones, y podemos ponerle incluso ejemplos de personas que han caído en alguna situación, por ejemplo, adolescentes o niños que han matado a otros niños, y no es como tal que el videojuego o la música genere eso, puede ser que solamente lo esté comentando, pero es importante explicarles a cada uno de ellos cuál es la razón por la que lo estoy quitando, o ayudándoles a razonar de tal manera que ellos puedan decir, ok, bueno, no es así, puede ser que no lo comprendan y tal vez se enojen,
pero es importante que ellos también sepan la razón, porque a veces sí llegan papás que solamente los quitan y se los prohíben y no se los dejan y no vemos más allá de eso. Ahí está. Pues Moni, también dentro de todas estas estrategias que quieres compartir con nosotros, algo muy importante, las redes sociales. ¿Cuáles son las que usan? ¿Cómo las usan? ¿Cuánto tiempo las usan? ¿Y qué es lo que están extrayendo de las redes sociales? Moni. Así es. Mira, hoy podemos decir que tanto los niños como los adolescentes, bueno, ya nacieron con el chip de la tecnología, saben creo que mucho más que nosotros ya, se la saben de todas a todas. Aquí hay muchas cuestiones que hay que tomar en cuenta como los papás. Primero, la edad en la que cada papá esté dispuesto a permitir muchas cosas. ¿Okay? Y eso es bien importante notar, a ver. No todos los papás están dispuestos en las mismas edades. Por ejemplo, así como hay papás que a los 7 años le dan un teléfono a su hijo, hay papás que a los 12 se lo dan y hay papás que a los 15 y va a variar la edad, ¿no? Entonces, ese es un punto muy respetable en cuanto a lo que cada uno de los padres piense, pero cuando la vayan a proporcionar, tienen que tomar en cuenta que siempre va a haber una exposición a un contenido que está fuera del alcance de sus hijos. El que sea de la índole que sea del contenido que se pueden infiltrar muchas cosas. Es cierto, a ver que hoy hay muchos filtros, por ejemplo, para niños, hay muchos filtros para adolescentes, incluso hay muchas aplicaciones en las que los padres tienen como este contacto con todo lo que están teniendo los adolescentes desde su teléfono. Sin embargo, es muy importante que tomen en cuenta si están dispuestos primero como padres a que sus hijos se expongan a otro tipo de contenido, número uno. Si ya están dispuestos, entonces hay que hablar con los hijos de los riesgos que implican las redes y la responsabilidad que implican. Ahora, no vamos a esperar que un niño o un adolescente sea consciente como un adulto del uso que le da a estas redes sociales, ¿no? Entonces, primero tengo que ver a qué red social le voy a permitir tener acceso. ¿A WhatsApp? ¿A Instagram? ¿A Facebook? O sea, y hay tantos que existen hoy que es importante que veamos si sí le voy a permitir, a cuál sí le voy a permitir tener acceso. Si es a TikTok, si es a todas estas aplicaciones que los niños y los adolescentes tienen acceso. Le voy a hablar de todos los riesgos que existen, le voy a hablar del contenido que puede llegar a encontrar y qué tiene que hacer cuando aparece cierto contenido, ya sea de cuestión inmoral, ya sea de cuestión de violencia, ya sea de otro tipo de situaciones, ¿verdad? Que se llegasen a presentar. Y estar constantemente monitoreando las redes sociales de sus hijos. Ahora, es muy importante que veamos la personalidad de los hijos también desde lo que publican ellos, ¿no? Cuando vemos que es una cuestión en donde los hijos publican, por ejemplo, físicamente su cuerpo o cosas por el estilo, nos va a hablar de una cuestión en donde no se sienten aceptados ellos mismos a su propio cuerpo y entonces necesitan la aceptación de los demás. Estoy hablando de niños y adolescentes, ¿verdad? Entonces, cuando también, por ejemplo, ellos exponen, incluso podemos ver algunos que exponen violencia hacia otros, maltrato hacia otros, maltrato a los animales que los exponen en sus redes sociales, ¿verdad? Aunque ya hay muchos filtros en las redes sociales para denegar ciertos contenidos, pero también ahí vamos a ver la personalidad, qué es lo que publica, si publica como por ejemplo muchas cosas graciosas o de memes, no necesariamente significa que nuestro hijo esté feliz, puede haber un tinte de tristeza ahí que esté disfrazando en la parte de, ay, todo ríanse para que nadie me pregunte cómo me siento. En la cuestión, como comentaba, en este tipo de contenidos de su cuerpo, también tenemos que ser bien cuidadosos, aunque nos va a hablar de su personalidad con respecto a que no hay una aceptación a su propio cuerpo, que necesitan como esta aprobación constante de los demás, pero también es importante que les hagamos ver el riesgo que se corre cuando publican ciertos contenidos, ¿no? O o qué tan expuestos están, ¿no? Entonces, sí, igual, hay algunos niños o adolescentes que publican imágenes, ¿no? Que son
o sea, imágenes de índole, y también ahí nos van a dar la personalidad. ¿Qué me transmite esa imagen a mí como papá? Me transmite una cuestión de tristeza, de enojo, de odio, de coraje, de suicidio, de cortaduras, muchas cuestiones, las cuestiones mentales, muchas veces se pueden detectar en ese de situaciones, ¿verdad, Abel? Entonces, eso es lo que tiene que ver con respecto a las redes sociales. Cuán importante es que los padres estén al pendiente de cada uno de los movimientos que hagan y la personalidad que está demostrando en todo lo que publica. Muy bien, pues ahora, Moni, tú como especialista de la salud, como especialista de la salud emocional, de la salud mental, y también en la experiencia que tú tienes trabajando con niños y jóvenes en terapia, ¿te das cuenta de la importancia que tiene también o cómo influyen el círculo de amigos en el que eligen estar? Así es, Abel. Y eso también es otro punto que para los papás, híjoles, es un dolor de cabeza, literalmente, Abel, porque es lo que más los papás dicen, es que ese amigo es una mala influencia, no le conviene, es que es bien vago, es que, bueno, tantas características que encontramos. Entonces, para esa parte, primero es importante que nosotros como los padres se pongan a analizar a sus hijos. ¿Qué amigos están eligiendo? ¿Cómo son ellos? ¿Qué características tienen? ¿Cómo es su familia? Porque a veces son cosas que los papás de verdad me he topado a ver con papás que yo les pregunto, bueno, y ese amigo que tanto dices que es, bueno, ¿cómo es su familia? No, pues no sé, no tengo idea, pues ni los conozco. Es más, a veces hasta ni el nombre de los amigos se saben, a ver. Y me llama mucho la atención porque a veces así llegan a terapia, ¿no? En donde no saben, se quejan pero no saben nada del amigo. Entonces, es bien importante, la vida social es parte del desarrollo de los niños y de los adolescentes. Es muy, muy importante que los adolescentes y los niños tengan amigos. No podemos mantenerlos en una burbuja en donde no puedan relacionarse con nadie, pero con los que se relacionen tengo que investigar su nombre, cómo es su familia, sus características, pero lo más importante a ver en la elección de los amigos, ¿por qué eligen ese amigo en específico? Bien. ¿Qué les aporta ese amigo a su personalidad? Porque muchas veces me ha tocado ver adolescentes, a ver los niños que se juntan como con niños que le dicen maleantes en qué aspecto, porque pues quizás son más, como más violentos o más agresivos o que tienen mala fama, pero cuando les pregunto a los adolescentes, oye, ¿por qué tienes ese amigo del que tanto se queja tu mamá? No, es que él es el único que me ha escuchado en mis problemas. Es que él es el único que me defiende, porque siempre he vivido bullying y él es el que me defiende, me apoya, me ayuda, entonces tengo que darme cuenta de cuál es la necesidad de mi hijo, porque entonces yo tengo que buscar la manera de ayudar a que mi hijo cubra esa necesidad. Porque si no cubro yo esa necesidad como padre, él la va a cubrir en el exterior. Pero por medio de los amigos me puedo dar cuenta de la necesidad que tiene, de ser escuchado, de ser visto, de ser protegido, de ser amado, ¿verdad? Muchas veces los adolescentes con los amigos o los niños es porque tienen la misma historia de vida, a lo mejor con las mismas características, que se sienten solos, que se sienten abandonados, que se sienten tristes, que se sienten rechazados, que si tienen los papás separados o el tipo de pareja que tienen. Bueno, todas estas características muchas veces los hacen unirse a esos amigos. Entonces, ¿qué pasa cuando estos amigos ya impliquen en un riesgo a la vida o a la salud o a las costumbres de la familia? Bueno, es importante hacer, primero, ya que analicé todas estas características previas, entonces ya me puedo sentar con mi hijo, entonces ya le puedo explicar por qué considero yo que no es una buena amistad. Pero lo voy a hablar desde mí como adulto, como papá. Mira, para mí esto no es una buena amistad porque, vamos a poner un ejemplo, porque te incita a fumar.
o te incita a drogarte, o siempre te hace decir groserías, no sé, yo qué sé. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo me voy a esforzar como padre para ayudarlo, porque entonces me está hablando de una necesidad de ser aceptado, de ser escuchado. Entonces, ¿por qué no pasan más tiempo con sus hijos? ¿Por qué no planean más cosas como familia? ¿Por qué no dedican más tiempo? Hacen cosas que a los hijos les gustan, porque muchas veces dicen, pues es que yo estoy con mi hijo todo el día, pero y emocionalmente no están con ellos. O no pasan tiempo de calidad con ellos, o se van a algún café, se van a algún lugar a disfrutar, pero no están con ellos. Entonces es importante, yo siempre les digo, busquen hacer actividades que los hijos les pidan hacer, no lo que ustedes quieran hacer. Muy bien. Entonces es buscar más tiempo de comunicación, de calidad y de, sobre todo, de acercarme a conocer, a ayudar y proveer herramientas a mi hijo para que pueda enfrentarse a ese tipo de amistades que tiene. ¿Cómo puede hacerle frente cuando le inviten un cigarro, cuando le inviten esto? ¿Qué debe de hacer realmente? Darle las herramientas, más que prohibirlo, porque mientras más probamos, más deseado va a ser. Entonces hay que darle las herramientas necesarias para poder enfrentarse a la situación. A ver. Ahí está. Pues Moni, terminamos con esto que es también muy importante, que es qué deporte es el que les atrae, qué deporte es el que practican, así con todas sus características, ¿no? Así es, Abel. Y entonces el deporte, hay una gran variedad de deporte, Abel. Hoy, bueno, podemos verlos en los clubs. A veces hay lugares especiales para cada uno de los deportes y hay una gran variedad desde equitación, fútbol, gimnasia, baile, natación, béisbol, tenis. Bueno, encontramos realmente hasta el patinaje, tantas variedades que podemos incluso ver, deportes acuáticos, deportes terrestres, deportes de velocidad, deportes extremos. Y entonces ahí nos vamos a poder dar cuenta de la personalidad de nuestros hijos también, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el deporte que eligen es individual? Por ejemplo, hay deportes que es como uno con uno mismo, por ejemplo, la bicicleta, o incluso aunque vayan a clases de ballet, o aunque son grupales, pero es algo que tú tienes que realizar tú solo, ¿verdad? Tú haces tus movimientos, tú haces tus propios ejercicios, igual, por ejemplo, en el caso de la natación, la bicicleta, son deportes que son la gimnasia, que son muy individuales, y esto nos habla de una personalidad también pasiva, ¿no? Una personalidad como que en su mundo, su espacio, y los otros son los grupales, que son los que necesitan de esta parte competitiva, ¿no? Como por ejemplo el fútbol, el béisbol, incluso el tenis, que son donde ya intervienen más de 2 personas y también hay que ver cómo se relacionan con esa otra persona. Si se relacionan de una manera agresiva, desde una manera pasiva, qué es lo que están buscando en el deporte. Si es un deporte pasivo, nos habla de cuestiones depresivas. Si es en una cuestión muy activo, puede generar mucha ansiedad. Y sobre todo también hay que ver que muchos se dirigen deportes extremos, ¿no? Donde ya es como que es toda esta adrenalina que necesitan, y entonces también hay que ver cómo canalizar ese tipo de emociones, sobre todo la ansiedad, y cómo poder ayudar a que estas disciplinas, todos los deportes, lo interesante de los deportes, ¿saben? Es que todos conllevan una disciplina, un orden, una responsabilidad y sobre todo un cuidado hacia tu persona. Entonces es importante ayudarlos a que si van a elegir un deporte, sea un deporte que les guste, sea un deporte con el que se sientan cómodos y no proyectar el deporte que el papá quería al hijo ahí, ¿no? Porque muchas veces vemos esta cuestión con los padres, ¿sabes? Es que yo quería ser futbolista y entonces meto a mi hijo a fútbol. Es que yo quería ser basquetbolista y meto a mi hijo al basquetbol, ¿no? Entonces, una cosa es que podamos inducirlos y otra cosa es que tal vez ya vemos que no les gusta respetar sus decisiones con respecto al deporte, ¿no? Y siempre proveerle de lo que es viable o lo que ellos pueden tener a su alcance y proporcionárselo de tal manera que el deporte siempre va a ayudar a muchas cuestiones, ¿sabes?
Pues ahí está. Moni, pues una vez más aquí en Cadena Sur, agradecidos siempre contigo por el tiempo que tú dedicas para preparar este tipo de temas tan importantísimos para la sociedad y en este caso particular para los padres. Agradecidos por la manera en cómo pues tú lo presentas acá, el que estés colaborando periódicamente de nosotros. ¿Cuál sería el mensaje final para los papás en este día, Moni? Pues yo creo que uno de los mensajes importantes es que se den el tiempo de conocer a sus hijos, que tengan la oportunidad principalmente, Abel, de acercarse a ellos, conocer un poco más de su personalidad, y también es importante ver que si por alguna razón consideran que no saben cómo acercarlos, no saben cómo expresar algo que sienten, no saben incluso controlar sus propios impulsos los papás, o se sienten tentados a obligarlos a hacer algo que no quieren, o a humillarlos con respecto a algo. Por ejemplo, hay algunos papás que pueden llegar a humillar a sus hijos respecto a lo que eligen, tal vez, ay, es que ese deporte es de niñas o de niños, como denigrativo, o ay, ¿cómo vas a ponerte a hacer eso? Si empezamos a ver que como padres tampoco tenemos el control, es mejor buscar ayuda. Y si tampoco sé cómo acercarme a mis hijos, Abel, porque también es válido aceptar, no sé cómo acercarme, no sé cómo hablarles, es que ya me di cuenta que su personalidad, en base a estas características que vimos hoy, pues es de tal forma y no sé cómo controlarlo. Es mejor pedir ayuda. Es mejor pedir ayuda de un especialista que pueda darles la orientación correcta, la ayuda adecuada, pero sobre todo conocer a sus hijos y saber qué hacer, pero no para atacarlos, sino para darles las herramientas para defenderse en la vida. Ahí está. Muchas gracias, Moni. Gracias a ti, Abel. Carpe diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.